Así que bienvenidos al Fogón, en un momento muy importante en la historia de América Latina, en donde vemos el crecimiento de la derecha y de la ultraderecha de manera muy peligrosa y desequilibrando la ecuación política del continente, ¿no es cierto? Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, ya controlada por sectores de la derecha, y ahora se presenta un panorama incierto en las elecciones que se van a dar en Brasil y en Perú tocando con la temática de esta noche, también un panorama incierto en lo que hace a Colombia, que el próximo 21 de junio, en solamente 3 semanas, menos de 3 semanas, vamos a tener la segunda ronda después que el candidato de derecha, Abelardo Espriella, se impusiera por pocos puntos sobre el candidato progresista Iván Cepeda. Así que bienvenidos al fogón de Los Ángeles, y sin más introducciones, le paso el micrófono a Mariano Sarabia, el coordinador de política del fogón. Bueno, muchas gracias, Néstor. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Eh, Como dice Néstor siempre, esto es un fogón virtual, un fogón simbólico. Es como si estuviéramos todas y todos alrededor de un fogón. Hay gente con la que ya me siento, creo que a todos nos pasa, nos sentimos amigos, hermanos, y no nos hemos visto en carne, digamos, frente a frente nunca, pero es un grupo, es un encuentro de amigos que hacemos. Hay gente, Alexander, desde Canadá hasta la Patagonia en esta reunión. Y bueno, vamos a tener en principio unos 40, 45 minutos con Alexander y después le vamos a pasar la posta a Adriana para el segmento cultural. Como dice Néstor, bueno, en este mes van a pasar muchas cosas políticas importantes. El Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, pero principalmente en Estados Unidos, va a ser un hecho político. Hay mucha expectativa a ver qué pasa y qué no pasa. Este domingo es la segunda vuelta en Perú y hay mucha esperanza de que se le ponga un freno al fascismo de Keiko Fujimori concretamente, y después lo de Colombia, que es lo que nos concierne, lo que nos atañe esta noche. Tenemos la suerte, el honor, el lujo de estar con Alexander Gamba Triviño, que es doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Máximo va a poder hablar de tú a tú porque Alexander siempre está entre México y Colombia. Es maestro en estudios latinoamericanos de la UNAM y también sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente, investigador de universidades, de otras universidades de Colombia y México. Sus líneas de investigación son la violencia, la paz, la resolución de conflictos y los movimientos sociales. Actualmente es el director del programa de sociología de la Universidad Externado. Fue decano de la Facultad de Sociología de la Universidad de Santo Tomás. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Sociología, miembro del comité directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Ha sido consultor del Ministerio de Justicia, del Departamento Nacional de Planeación, de la Dirección de Autoridad Nacional de la Consulta Previa. Bueno, tiene muchas publicaciones. Yo lo sigo desde hace un tiempo, leo sus artículos, lo sigo en Twitter o en X. Les recomiendo que lo sigan a Alexander. Y bueno, muchísimas gracias, Alexander, por aceptar estar con nosotros esta noche y con nosotras. Yo tiraría dos o tres puntas siguiendo lo que has escrito durante esta última semana para que desarrolle 5 o 7 minutitos y después los presentes y las presentes te podrán hacer preguntas. Eh, Has venido diciendo que no está todo perdido, porque hubo mucha desilusión el domingo de la primera vuelta, con los resultados, pero dijiste, empieza una nueva campaña y si Cepeda se distancia un poco de, por ejemplo, de la constituyente, del proyecto de constituyente, por ejemplo, del plan de paz total, y
puede presentar un equipo económico, puede hacer nuevas alianzas con el centro, hay muchas posibilidades. Quisiera que pudiera desplayarte un poco en eso. También quería preguntarte si las intromisiones en la campaña de Donald Trump y de Noboa ayudan o no ayudan al candidato de la extrema derecha, de la Espriela. Y por último, bueno, más anecdótico, pero me parece que en nuestros países nada de esto es anecdótico, es muy político. El chisporroteo, la tensión, la fricción que hubo ayer entre el presidente Petro y la selección de fútbol de Colombia que partía para el Mundial y se está hablando mucho en Colombia de eso ayer y hoy. Bueno, es todo tuyo, Alexander. Bueno, buenas noches desde Bogotá, buenas tardes para los compañeros y compañeras que están en California y en las otras partes de Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, que es mi segunda patria. Y bueno, así a grandes rasgos. Efectivamente, estamos quizás en una de las elecciones más importantes en la historia de Colombia. Casi siempre se dice esto en época electoral, pero es realmente cierto. Primero porque se enfrentan dos proyectos políticos completamente antagónicos, ambos con fuerza, ambos con mucha fuerza social. Esto es bien interesante. Estamos hablando de una primera vuelta típica en muchas regiones porque normalmente las primeras vueltas tienden a dividirse entre un candidato muy fuerte y el resto como regados y buscar alianzas. Acá estamos hablando que los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta pasaron el 40%. Aquí la segunda vuelta es 50% más uno y el resto de a 2, 3, 6, 7%. Entonces eso es como muy importante entenderlo. Lo segundo, estamos frente a dos acumulados políticos. Un acumulado político muy grande de parte de la izquierda política y social de Colombia. Una de las cosas más interesantes que logra el actual gobierno del presidente Petro es recoger toda la trayectoria de luchas sociales y convertir el acumulado de los movimientos indígenas, del movimiento campesino, del movimiento sindical, del movimiento estudiantil, sobre todo universitario, que tenga un reconocimiento claro dentro de, como decían en Bolivia en su momento, el instrumento político que acá se llama el pacto histórico. Y por el otro lado, toda la trayectoria de la izquierda política. Entonces, es un encuentro que se dio relativamente en una coyuntura específica de la última década y que estuvo mediada justamente por lo que fue el acuerdo de paz que abrió ese escenario. Entonces, estamos hablando de un acumulado que tiene organizaciones barriales, organizaciones indígenas, organizaciones sindicales, mucha densidad social entre las clases subalternas y un gobierno que ha sido profundamente redistributivo entre los sectores subalternos y que por eso está cercano al 40-45%. Pero se enfrenta a una derecha que si bien está en transformación, es una derecha que viene de toda la estela uribista. Quien gana el paso a la segunda vuelta es un candidato que no es uribista, aunque obviamente tiene cercanía al uribismo, pero que recoge toda esa tradición uribista, pero con un componente nuevo. El uribismo era un proyecto de derecha de securitización, pero muy enmarcado dentro de las claves de la política tradicional latinoamericana, de las derechas más clásicas, y esta nueva derecha se parece más a Bolsonaro, se parece mucho más a Milei, quien está enfrentando básicamente a Abelardo de la Espriella. Es un personaje complejo, en Estados Unidos lo conocen muy bien porque ha sido abogado de narcotraficantes, tiene vínculos profundos con este mundo de la mafia, pero desde el derecho. Y es ciudadano estadounidense, tiene las dos nacionalidades y pues, su casa está en Italia, es un personaje, pero además canta ópera, tiene toda una parafernalia y además este señor tiene unas características muy particulares y es que logra hablarle a una derecha aún más conservadora que la de Uribe, que es una derecha evangélica muy fuerte con los movimientos pentecostales, muy parecido a lo de Brasil, y que recoge los sectores más conservadores del viejo uribismo. Acá les decíamos los furibistas, que tienen una exaltación del patriarcado, una exaltación de la familia tradicional y hay que decirlo, una exaltación de la violencia. Entonces, eso es lo que recoge, además con unas coaliciones de élites regionales muy complejas. Muchas de esas élites regionales pueden tener vínculos con el crimen organizado. Entonces, estamos viendo un tema complejo, pero además una campaña, y voy a responder en desorden, discúlpame, una campaña que es la de Abelardo, que cuenta fundamentalmente, el núcleo duro de su acción es Miami. Es decir, estamos hablando que es un candidato construido en Miami
que logra recoger todo ese acumulado a la derecha, pero cuenta con toda la infraestructura de lo que significó las campañas de Trump y la campaña de Milei en particular. Y además de eso, pues tiene dentro de su plataforma ideológica, se autoproclama como libertario. Entonces, ese es básicamente, acá le decimos que es una combinación entre Bukele y Milei. Ese es básicamente el panorama. Ahora bien, cuando se pierde la primera vuelta, porque se pierde por pocos puntos, se tenía la idea de que se iba a ganar en primera vuelta por ese acumulado, y la campaña de toda la primera vuelta se enfocó hacia las bases duras de la izquierda. Entonces, una campaña muy tradicional, muy década de los 70, plaza pública, trabajo directamente con las organizaciones sindicales. Eso logró aglutinar, pero no se le habló a las clases medias, no se le habló a otros sectores urbanos. En segunda vuelta queda un espacio. Lo que hace la derecha en tanto en primera vuelta es tragarse completamente a la otra candidatura, que era del uribismo, que era Paloma Valencia, que había intentado acercarse al centro haciendo una alianza con un candidato gay, que para la derecha colombiana eso fue como una ruptura muy dura, pero al principio le funcionó, después se cayó, y prácticamente toda la derecha dura, inclusive el partido político del uribismo, que es el Centro Democrático, se van hacia Abelardo, y yo digo que la derecha adelantó la segunda vuelta. Entonces mi hipótesis en ese sentido, Mariano, es la siguiente. La derecha tiene poco campo para crecer en términos programáticos duros, y tiene dificultades para crecer hacia el centro, porque esta es una derecha mucho más dura que la del uribismo. El uribismo, el punto duro era la seguridad, y de hecho una de las virtudes políticas, por supuesto, porque obviamente yo no estoy de acuerdo, pero una de las estrategias bien hechas de Uribe es que con la seguridad, con el discurso solamente de la seguridad, logró aglutinar muchas clases medias en su momento y muchos sectores de centro en su momento. Gente LGBTIQ+, pues movimientos inclusive feministas se acercaban al uribismo. Esta es una derecha muy caracterizada, digamos, contra lo que en Estados Unidos llaman lo woke, anti-woke, antiliberal en muchos aspectos, y además libertaria, muy en ese sentido tipo Milley, y entonces el centro tiene esa dificultad. Ahora bien, ese centro político tampoco se sienta a gusto con la izquierda. Pero, entonces hay como dificultades, no se han llegado a ningún tipo de alianzas. Para ganar la segunda vuelta se necesitan 3 millones de votos más. El candidato que Cepeda necesita 3 millones de votos, y el centro tiene 2 millones de votos. Entonces ahí habría una posibilidad de crecimiento. Sin embargo, creo que tiene más posibilidades de crecer el candidato Cepeda, porque hay más puntos de enlace hacia el centro, pese a que están renuentes los líderes, pero yo creo que los electores podrían tener una posibilidad. Ahora bien, necesitan gestos. ¿Quiénes votan al centro? El centro lo vota fundamentalmente. Esta es una campaña de vida de clases. La clase alta está completamente volcada hacia Abelardo, y los sectores populares de algunas zonas del país, de las zonas más pobres del país, están completamente con Cepeda. Y las zonas urbanas grandes son zonas como de confrontación muy fuerte. Ustedes miran Bogotá. Bogotá es una ciudad profundamente fragmentada en términos territoriales. El norte y el centro norte es como la zona rica de la ciudad, y el sur es la zona pobre, y el mapa es así: el norte, el centro norte por Abelardo, y el sur por Cepeda. Entonces hay una confrontación directamente de clases, y dentro de esas clases, las clases medias los podríamos caracterizar en dos: unas clases medias media altas, con profesionales, con cierto tipo de educación, y que están menos preocupados por, dicen que no van a votar por Abelardo, los estudios que se han hecho, pero están entre votar en blanco o votar por Cepeda. Este es el punto decisivo, porque les preocupa de Cepeda el tema del manejo económico, les preocupa de Cepeda que el presidente Petro estaba promoviendo una constituyente para hacerla, y ya estaba en todo el proceso de recolección de firmas para la constituyente, y les preocupa políticas de seguridad, porque efectivamente la seguridad se ha deteriorado bastante. En ese sentido, yo digo, ahí hay que darles señales. Ya se dio la primera señal, ya tanto el presidente Petro como el candidato Cepeda se reunieron, tomaron la decisión de que la constituyente no va, desmontaron el comité constituyente, y eso fue una señal importante. Frente a la política, el tema económico, esta clase media es muy liberal en lo social y muy conservadora en lo económico.
Entonces está como muy preocupado porque Colombia está subiendo el déficit fiscal, que normalmente era como muy juiciosa con el tema del déficit. Hay algunos problemas no tan graves, obviamente, como en Argentina, de inflación, pero en general los balances de la economía están bien, pero esos dos puntos de déficit, entonces ahí se requieren como señales. Y replantear la política de que acá se le llama la política como de sometimiento a la justicia, de negociación con estructuras criminales, la política de paz total, porque la política de paz fue la que se logró con las FARC y el acuerdo de paz, y esta política es más como de negociación con ciertas estructuras criminales para ciertos niveles de dejación de armas y de integración a la vida y de sometimiento a la justicia. Ahí son muy críticos con eso. La clase media baja, que son fundamentalmente personas que ganan 2 o 3 salarios mínimos en Colombia, trabajadores que están más cerca de llegar al proletariado que de acercarse a la clase media alta, muchos de ellos no profesionales, su preocupación fundamental es la seguridad urbana. Entonces, esos son los votantes que por ahora van a definir la elección. La incidencia de Trump y de Noboa es una incidencia que reafirma al voto duro de la derecha y reafirma al voto duro de la izquierda, pero no afecta casi a las clases medias. Y quiero decir eso, son los gestos de Trump directamente involucrándose en la campaña, unos días antes de la primera vuelta, Noboa saliendo en una declaración mentirosa porque la Comunidad Andina de Naciones había decidido que tenían que quitar los aranceles. Creo que estamos al tanto que Noboa puso unos aranceles para presionar a Petro en algunos temas de los que no estaba de acuerdo con la agenda, muy de tipo Trump, y Petro le puso aranceles entonces también a los productos ecuatorianos, y la Comunidad Andina de Naciones dijo, tienen que tumbar los aranceles porque hay unos acuerdos parecidos a los del Mercosur. Entonces ya estaban esos acuerdos y él salió en una rueda, en un Zoom con Abelardo diciéndole, porque tú vas bien y porque vas a ganar, voy a quitar los aranceles a Colombia. Entonces fue como un dardo muy fuerte hacia la región de Nariño, que es una de las regiones, que es la frontera con Ecuador, que es una de las regiones donde es mucho, mucho, mucho más fuerte Cepeda, pero no se vio afectado. Entonces son gestos que le hablan más, y Trump pues no, le habla más a la izquierda en términos de que ahora vamos a seguir votando, pero son votos ya muy decididos. Es casi imposible que alguien de Cepeda vaya a votar por Abelardo o alguien de Abelardo vaya a votar por Cepeda, y lo que está en juego es relativamente poco. La izquierda tiene una posibilidad también de crecer, que es más compleja, lo decíamos antes de empezar en la fogata, pero que está interesante, que es un nuevo ejercicio que no se había visto en primera vuelta, y son los primeros votantes. Hay un movimiento juvenil muy interesante a nivel global que se llaman las K-pop, que son seguidoras del pop coreano, que se mueven mucho en redes. Todos son jóvenes, acá se puede votar desde los 18 años, son jóvenes como desde los 14 hasta los 19, 20 años, y que tienen un movimiento de defensa de los derechos humanos, de sensibilidad frente al medio ambiente, frente a lo que se opone a Abelardo, y que han tomado partido y están en este momento con Cepeda. Entonces, la guerra, digamos, en las redes, que la tenía ganada Abelardo de una manera impresionante, porque todos estos algoritmos de Big Data los manejaban muy bien desde Miami, desde Estados Unidos. Ya se está dando en otro nivel, y es desde los jóvenes mucho más pelados, que tienen una capacidad de creer. Pelados en Colombia se le conoce a los muchachos, los jóvenes, muy, 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 muy jóvenes, y que ya empiezan a salir a la calle. De hecho, la apuesta gráfica de la campaña de CPA ha cambiado, y hay una apuesta muy fuerte hacia esos primeros votantes. Es una apuesta, porque convencer a los primeros votantes de votar es difícil, pero es una apuesta, y son 2 millones de primeros votantes. Es decir, que no votaron la pasada elección, pueden votar. En el 2022 fue determinante los votos de centro. Estábamos en una situación relativamente parecida. Rodolfo, que era el candidato en ese momento, era más un outsider, pero no era un personaje tan caracterizado de derecha, aunque sus votos sí eran de derecha. Este sí es un candidato claramente de derecha y con votos de derecha, y que también tiene características de outsider. Pero en el 2022 fue muy importante ciertos votos de clase media, pero sobre todo los jóvenes salvaron la posibilidad, porque también juntando los votos de la derecha de primera vuelta, en teoría ganaba la derecha, y bueno, finalmente ganó el pacto con el partido de Petro. Ujú. Entonces creo que sí contesté ya las Sí, preguntas. sí, muchísimas gracias, Alexander. Mientras espero a ver si alguno de los panelistas o de los participantes quiere hacerte una pregunta, te cuento, Alexander, que está
en la sala. En esta reunión el doctor Milton Mejía, vicerrector de la Corporación Universitaria Reformada, desde Barranquilla está. Él estuvo muy vinculado en los procesos y diálogos de paz, es el fundador del diálogo intereclesial por la paz en Colombia y bueno, junto con su esposa Ledaira Jiménez, vicerrectora de la Universidad Reformada, también estuvieron con Petro en el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Así que muchas gracias Con por gusto. acompañarnos, doctor. Y no sé si Ricardo Corso, Jairo Duque está pidiendo la palabra y después Agustín Durán. Adelante, en ese orden. Y ustedes vayan levantando la mano o pongan en el chat y yo les doy la palabra. Jairo, adelante. Alexander, una pregunta sobre el análisis que estás presentándonos y es referente al tipo de campaña que está haciendo Abelardo versus la campaña de Cepeda, en el sentido de que tengo este pensamiento. Creo que Abelardo es un aparecido de hace 10 meses. Es un tipo que ni figuraba y que por su trayectoria al servicio de la mafia, porque él es un abogado de la mafia y está probado con todo su historial, el tipo se montó en una oportunidad para hacer negocios, ¿sí? Entonces, este tipo de campaña, vos anotás que está fuertemente influenciado desde Miami, pero lo que ahorita nos está interesando es la votación que reflejó Abelardo con el tipo de campaña que está haciendo. Yo lo que veo que es muy emocional, son propuestas que jalan, pero no tiene contenido, el programa es flojo, no, el tipo no tiene argumento versus Cepeda, pero a la vez Cepeda se ve flojo como candidato. O sea, la campaña de Cepeda tiene vulnerabilidades competitivas frente a la ultraderecha. Al respecto, ¿qué nos puedes precisar? Bien, no, de manera muy breve. Tenemos una campaña clásica de la izquierda. Petro en eso Petro era un rockstar, o sea, Petro con todos los problemas que tiene, era un candidato de izquierda, pero profundamente innovador, un innovador político, era un rockstar. Iván no, Iván es un candidato tradicional de izquierda, de plaza pública, lee sus discursos, no sonríe, es muy serio, muy responsable, muy disciplinado, pero no logra conectar las emociones. Y Abelardo es todo lo contrario, cantante de ópera, iba a vender vinos, tenía unas cosas, es farandulero, fashion y mueve muy bien las emociones. Entonces, ahí hay un tema muy complejo porque la campaña de Abelardo es una campaña muy profesional, es decir, con gente de un nivel altísimo en términos técnicos de elaboración de campañas, sobre todo en el tema de marketing digital, y la campaña de Cepeda es muy tradicional de una izquierda de los 80s, ni siquiera de los 90. Entonces ahí hay una dificultad grande. Esa dificultad creo que la están resolviendo la ciudadanía y los jóvenes. Yo creo que los jóvenes se toman la campaña más allá de la campaña y empiezan una disputa muy interesante. Eso, estamos hablando de 4 o 5 días que están pasando y empiezan a plantearse eso. Y al interior, dentro de CPA ya empiezan a haber algunos cambios, como los te decía, lo de la constituyente, hasta en su vestimenta ha cambiado, porque Cepeda se sentía orgulloso de ser una persona muy austera. Ya le dijeron, bueno, cambie su busito de lana por un blazer, ya lo cambió. Entonces sí están cambiando algunas cositas, gráficamente ya hay una propuesta mucho más novedosa, ya hay una propuesta digital, un poco tarde, pero todavía se está en disputa. Y yo insisto mucho en esta variable K-Pods y jóvenes en la calle y K-Pods tomadas las redes. Creo que ahí están intentando nivelar un poquito y es una cosa interesante. En este momento, en Bogotá, pero en general en todo el país, hay cientos, yo me atrevería a decir, de cientos de miles de voluntarios definiendo a través de Big Data, a través de cosas, a qué barrios específicos, zonas, comunas, localidades hay que ir a hacer campaña puerta a puerta. Y se está pensando, digamos, en el día de tomarse prácticamente
todos los campos y los sitios estratégicos. Y el segundo elemento es fortalecer las zonas en donde es muy fuerte Cepeda para que aumente la votación. Colombia es un país que tiene una abstención alta, cerca del 40%, un poco más, 45, 46%, y esta vez se votó bastante, y la apuesta de la campaña de Cepeda es en esas dos líneas. Mucha dinámica hacia donde ya se sabe dónde se pueden conseguir votos. Se me olvidaba decir esto. Se aumentó muchos votos en las zonas rurales, donde se había ganado en 2022, pero se perdieron muchos votos en las zonas urbanas. Acá hay tres ciudades que son determinantes para las elecciones en Colombia. Son Bogotá, Medellín es perdido porque Medellín es completamente derecha, Bogotá, Barranquilla y Cali. De las cuatro principales ciudades, tres son de izquierda. Pero pese a que se ganaron, tanto en Bogotá como en Barranquilla como en Cali, se bajó la votación frente al 2022, o sea, se ganó más apretado. Entonces ahí hay una estrategia clara, digamos, de recuperar ahí, que se necesitan 3 millones de votos, y ahí están. Pero creo que la campaña en ese sentido está diciendo, esa estrategia no es la única, sino también vamos a intentar con nuestras bases muy organizadas, que son muy fuertes en las zonas rurales, que aumente aún la votación en esas zonas. Entonces creo que hay chance todavía de pelear y de disputar. Agustín, Gracias. creo que siguen. Sí, Sí. Agustín y después Ricardo desde Venezuela. Agustín en Estados Unidos. Bueno, gracias Alexander por tu exposición, la verdad muy clara y muy concisa. Sin embargo, a mí me gustaría saber qué es lo que está haciendo el gobierno. Sabemos todos que la derecha amenaza, la derecha asesina, la derecha, ellos son fraudulentos, no les importa nada, y creo que un ejemplo claro es el hecho de que pues, prácticamente su candidato es un defensor de los narcos. Entonces, pero no les importa, o sea, a ellos no les importa, obviamente tienen el dinero, incluso se habla de posible fraude en estas primarias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo para la izquierda y el gobierno para blindarse, para evitar? Porque obviamente sabemos lo que ha hecho Trump desde acá, ellos incluso están dispuestos a amenazar a los jueces o a las personas que vayan a decidir ahí en el conteo. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es apoderarse de Colombia, la derecha. Hay algo, porque la verdad, así como lo muestras, pues yo creo que en un plano donde no hay fraude, donde todo es legal y todo es derecho, pues sí, suena bien, pero la realidad es que sabemos que la derecha va a hacer todo lo posible por apoderarse de Colombia, no importa qué. Y estoy seguro que van a ser capaces de hacer cualquier cosa. ¿Qué está haciendo entonces el gobierno y la izquierda para blindarse de todos esos problemas? Bien. No, a grandes rasgos, el presidente hizo una alerta de posible fraude. Las elecciones en Colombia las organiza un poder independiente que se llama la registraduría, y los que somos jurados, pues yo también he sido, es la ciudadanía. Entonces eso en teoría, y es manual, lo que en teoría garantiza un poco más de transparencia. Hay muchas misiones internacionales, el gobierno trajo muchos europeos de América Latina, invitó bastantes, obviamente el Centro Carter, etcétera. La misión de observación electoral que está vinculada a la OEA también está acá. Hay muchos testigos. Entonces, en Colombia, además de los jurados, que son los que cuentan los votos y todo, las campañas pueden tener testigos. Entonces, la campaña, tanto en primera como en segunda vuelta, tiene una capacidad de testigos grande. Entonces, creo que siempre en cualquier elección en el mundo, por supuesto, hay la posibilidad de fraude, pero creo que se está haciendo lo que se puede hacer. Punto, lo que se puede hacer. El presidente Petro siempre ha hablado mucho de que el fraude no va a estar en la papeleta, ni va a estar, digamos, en el conteo, sino va a estar en el software. Y pues ese es un riesgo que él siempre ha planteado. Yo creo que lo ha planteado tanto que hay muchas miradas sobre eso. Entonces diríamos que esa es una opción, yo no la descarto, pero por ahora no hay evidencias claras de que eso haya ocurrido. Por supuesto que en una mesa faltaron votos, que en otras no sé qué, han pasado, pero evidencia de que, digamos, eso sea determinante para plantear que hubo fraude, no. La campaña, particularmente Iván Cepeda, al principio
fue cauta en reconocer los resultados de la primera vuelta, pero ya abiertamente, pues ya dijo que no habían encontrado, a través de todo este sistema de testigos electorales y todo, que no habían encontrado pruebas de fraude. Entonces, efectivamente es algo en lo que se está pendiente. Y la injerencia, pues yo creo que la injerencia de Estados Unidos es más, esa puede ser, pero es más esa capacidad de romper las redes sociales con mensajes súper segmentados. O sea, estamos acá en un perfeccionamiento de Cambridge Analytica o de las campañas de la primera campaña de Trump, sobre todo en Estados Unidos, impresionante. O sea, mucha fake news, muchas cosas, mucha información segmentada y que para los que estamos intentando apoyar la campaña de CPA es complejo porque una cosa es lo que está en el escenario público y otra cosa es lo que está en esa información súper segmentada que estamos pendientes también de. Yo me metí a grupos abelardistas para ver qué es lo que están diciendo. Estamos haciendo inteligencia, qué es lo que están planteando, porque es una estrategia que yo creo que en Colombia no hay ese dinero para hacer eso. Creo que eso sí, no me consta, pero estoy seguro que esto está de Estados Unidos o de otros poderes, de esa capacidad, que es una cosa que aquí no habíamos visto. Se han visto campañas interesantes al respecto, pero ese nivel no. Okay. Alexander, te propongo lo siguiente. Está Ricardo Corso Moreno pidiendo la palabra desde Venezuela y después Néstor Fantini y serían las últimas dos preguntas para después pasar al segmento cultural. Adelante, Ricardo, por favor. Perfecto. Entonces, si te parece, entonces las dos preguntas seguidas y después respondo, ¿sí? Como prefieran. Bueno, Adelante, listo. Ricardo y después Néstor. ¿Mm? Gracias, saludos a todos. Yo voy a aprovechar que el doctor Milton Mejía lo veo conectado. Hace un momento estaba con la cámara. Para preguntarle a Milton el tema del voto religioso, si podía hablarnos un poco qué tanto va a influir. Sabemos que en las últimas campañas, desde cuando el plebiscito de Uribe o la reforma, ha habido una influencia muy grande de los grupos conservadores evangélicos, neoevangélicos. ¿Cómo está ese voto para el doctor Milton Mejía? ¿Qué piensa? ¿Cómo está el voto religioso conservador? Y para el doctor Alexander, si nos podría hablar un poquito de la candidata a vicepresidenta de Cepeda, ¿no? ¿Qué tanto le va a ayudar a influir para conseguir votos en las zonas rurales, en los pueblos, siendo que es una persona indígena, ¿no? Esa era mi pregunta. Gracias. Bueno, Está el Bien, si doctor, quieres primero Milton. está el doctor Milton. Sí, bueno, gracias Ricardo y bueno a todos, todas por tener la oportunidad de escucharles y escuchar a Alexander, que comparto gran parte de lo que analiza. Y bueno, para no extenderme sobre la pregunta de Ricardo, en estos días hablábamos con algunos colegas y que comparaban el voto ahora de esta primera vuelta con el voto del plebiscito por la paz, ¿no? Y dicen que el resultado es el mismo. No sé si Alexander tiene también el mismo análisis, pero dicen que ponen los dos mapas y es igual, ¿no? Los sectores, vamos a decir, aquí en Barranquilla, donde yo vivo, hoy tuvimos una reunión de análisis y la gente de los estratos altos 4 o 5 salieron a votar masivamente. Y los sectores 1, 2, 3 estábamos analizando por qué no habían salido. Bueno, la campaña de Iván ha hecho mucho énfasis en la austeridad, dicen que es un motivo, pero la derecha, vamos a decir, los sectores altos están movilizándose y de manera agresiva, fuerte, y pues estas iglesias, vamos a decir, que apoyan, son estilo de iglesias más de clase alta. Hoy yo tuve la oportunidad de estar en una reunión con iglesias más de sectores populares y están más abiertos a votar por Iván. Y hicimos un plan para mover el voto y a la gente, pero creo yo que en el análisis que hago como
como cristiano y conocedor de las iglesias, me parece que hay un movimiento fuerte sobre todo del sector cristiano evangélico, pero de estas mega iglesias que son generalmente, tienen mucha gente que de clase media o clase alta, ¿no? Aunque hay algunos sectores populares que se mueven en esa lógica. Yo diría, pues compartiendo además de lo que decía Alexander, ratificando que lo internacional es clave, Citrón y toda la derecha. Entonces no es solo una elección, vamos a decir, de Colombia, sino que la derecha se sigue jugando el control de la región, ¿no? Y a nivel del mundo. Y el otro tema es el tema de paz, el tema de la paz. O sea, a Iván lo presentan en esta propaganda fea que hacen, a Iván lo presentan como un defensor de terroristas. Hay una campaña fuerte en torno a eso de quitarle peso a su trabajo por la paz. Sí, también hay críticas de que la paz total no ha sido lo que se esperaba, vamos a decir. Eso no quiere decir que la búsqueda de la paz es un fracaso, al contrario, hay que insistir en ella, ¿no? Porque lo contrario es seguir en una guerra, y ese es el temor, que lo que se venga sea una guerra más fuerte, apoyada ahora por Estados Unidos con alguna cuestión como lo que vivimos ya en el pasado, Plan Colombia, más ayuda militar. Y bueno, este país, yo creo que los grupos armados han aprendido. Lo que uno ve, yo en estos momentos estoy en un grupo acompañando estos diálogos sociojurídicos con el Clan del Golfo, que son los paramilitares y que hoy quieren tener como un estatus político. Y ellos dicen, nosotros pues no vamos a desmovilizarnos, queremos negociar porque tenemos control de territorios, tenemos hombres, tenemos armas, y nosotros no vamos a desmovilizarnos, pero estamos interesados en dialogar, ya sea con este gobierno o con el que venga, ¿no? Pero fíjense ustedes, o sea, plantean hacerlo bajo otra lógica. Y creo yo que lo mismo dice el ELN, ¿no? No sé, Alexander, si comparte eso. El ELN también dice, no, nosotros estamos dispuestos a negociar, a dialogar, a hacer un acuerdo, pero no nos vamos a desmovilizar como se hicieron los otros grupos. Porque lo que ha pasado es que matan a la gente, se incumplen, y llegan otros grupos y copan, y no hay transformaciones reales en los territorios, ¿no? De que mejore la situación. Al contrario, en los territorios se imponen otros proyectos económicos que siguen beneficiando a los grupos multinacionales. Entonces el temor es que, bueno, sí también es una cuestión por la paz o una guerra que nos va a costar muchas vidas, víctimas en los próximos años. Y bueno, ahí yo tengo la esperanza, y con esto cierro, que yo no era tan optimista a pesar del optimismo, porque con Petro no pensábamos todas las cifras apuntaban a que no iba a ganar y todo, pero estamos en una situación parecida. Muchos dicen, todo apunta a que va a ganar otra vez la derecha, pero lo imposible es posible. Y en eso estamos, Alexander. Gracias, y bueno, gracias por el tiempo, espero no haberme extendido demasiado. Muchísimas gracias, doctor. Les propongo una cosa. Está la pregunta sobre la vicepresidenta, pero que cierre Néstor Fantini, que tenía una pregunta muy interesante, y responda Alexander, porque nos quedan unos pocos minutos. Adelante, Néstor. Gracias, Mariano. Alexander, mi pregunta es específicamente si la segunda vuelta de la elección, ahora el 21 de junio, de pronto da un resultado muy cercano, si se impone Cepeda por menos de un punto, se podría dar una situación de desorden social al estilo de los golpes, de los intentos de golpe de Estado que hubo en Estados Unidos y en Brasil. Y de darse así, el presidente Petro podría controlar a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál sería el rol de las Fuerzas Armadas en esa situación? Gracias.
Bien, muy bien. No, mira, con Milton sí, de acuerdo en todo lo que dijo sobre, y efectivamente hay una coincidencia, hay una correlación casi impresionante entre las regiones en donde se votó el plebiscito por el no y donde ganó Abelardo. Y eso ya venía inclusive desde Rodolfo. Entonces hay una correlación. Solamente agregaría eso. La vicepresidenta es una líder indígena de vieja data, con mucho arraigo popular regional. En su momento fue muy criticado Iván por haberla elegido a ella, porque se esperaba que escogiera de pronto a alguien más de centro, que le pudiese hablar a los sectores de centro de las grandes ciudades, pues que hay 3 millones que van a ser definitivos, estos se escogen antes de primera vuelta. Entonces, pues, no se tenía esa información, pero más o menos la gente calculaba que iba a haber segunda vuelta y planteaban que era muy importante ese gesto, que fue muy importante, digamos, en su momento, en su época, cuando Petro, la elección que no ganó, la vicepresidenta, pese a que no se ganó, jugó un papel bien importante de acercarlo con mujeres urbanas de clase media alta. Entonces era como esa perspectiva, pero ella básicamente es un guiño hacia uno de los movimientos centrales de este gobierno y de la actual campaña, que es el movimiento indígena, sobre todo de una zona del país que se llama el Cauca, y que sí, diríamos que es una de las columnas centrales de los movimientos sociales que sostienen este gobierno y la campaña. Con relación a lo que planteas, en Colombia, pues en el siglo XX y lo que va del siglo XXI solo ha habido un golpe militar y solo ha habido una acusación grande de fraude en 1970. Eh, pero en general se habla mucho de compra de votos, se habla mucho, es de eso que digamos como lo del fraude. Hay cierta idea de que las elecciones en Colombia son transparentes. En este contexto, Petro, que es el presidente, es el que sale a decir que hay posibilidad de fraude, y la derecha y toda la institucionalidad, no, la registraduría funciona muy bien, no sé qué, y como es un poder independiente, creo que les costaría bastante trabajo no reconocer la elección, aunque no lo descarto, porque justamente ellos todo el tiempo han dicho que el que no quiere reconocer la elección es Petro. Entonces creo que discursivamente sería difícil. Ahora bien, que están jugando mucho con este tema de las apuestas, de los tracking, que no son encuestas, de decir que Abelardo ya va en el 55%, que ya va a ganar. Yo sí creo que la posibilidad de que gane, de que gane Iván Cepeda, sí pueden haber, no sé si manifestaciones de que hubo fraude, pero sí pueden haber situaciones de conflicto social muy fuerte de parte de sectores de derecha, porque sí están vendiendo y lo que están moviendo en sus redes es ya ganamos. Estamos 55, o sea, ya en 4 días supuestamente subieron 15 puntos, que yo no veo dónde, pero sí están moviendo mucho fake news y muchas supuestas mediciones y cosas así, o de apostadores de que eso se está dando. Este tipo de campañas no son inocentes. Todos los mensajes que mueven están pensados, están muy bien pensados. Entonces, creo que sí hay una ambientación de si bien institucionalmente les queda difícil desconocer los resultados, en el hipotético caso de que ganara Iván Cepeda, sí generara al menos un halo de conflicto. Ya lo hizo el uribismo en su momento, en la segunda vuelta de 2014, cuando la primera vuelta la ganó el uribismo y la segunda vuelta la ganó Santos en el contexto de los acuerdos de paz, y se hizo una alianza entre Santos y la izquierda, Petro en ese momento también, y ganó Santos y remontó, y una remontada gigantesca. En su momento ya pasó eso, y ellos también, dentro del sentido común, digamos, como de las bases uribistas y las clases medias uribistas, sí empezaron a instalar ese relato de que se había robado las elecciones, pero institucionalmente nunca hubo un reclamo formal y eso. Entonces creo que sí puede haber mucho conflicto y está moviendo el tema de que ya ganaron, de que eso ya está definido, y no está definido. Entonces no ha salido realmente una encuesta formal, sino pues, realmente sondeos de opinión. Entonces están moviendo cosas ahí de al menos instalar esa idea en el imaginario. Entonces sí creo que y creo que la elección se va a seguir por muy pocos votos. Alexander, muchísimas gracias, doctor Alexander Gamba Trimiño. Muchísimas gracias por estos minutos. Contá con que te vamos a mandar el material y que vamos a hacer todo lo posible en nuestros países, en hablar con los colombianos y las colombianas para que voten
que voten bien, ¿no? Así que muchísimas gracias. Le doy la palabra a Néstor para que corte la grabación y después pase a Adriana. Muchas Gracias, Alexander. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Alexander.